Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de lenguaje a cargo del maestro Cristian Linares. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y vamos a iniciar entonces con lo que es la sesión de hoy. Nuestro repaso, vamos a hablar de diversos temas como morfología, vamos a hablar sobre el sustantivo, adjetivos, determinantes y pronombres. Si bien es cierto que la temática es un poco amplia, vamos a ver esto a través de una serie de preguntas, ¿sí? ¿De acuerdo? Una serie de preguntas tipo admisión, justamente, que han sido extraídas, algunas han sido, pues, extraídas de lo que es PRE, y otras, Presas Marcos, y otras han sido, pues, creadas por mi persona. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la serie de ejercicios. Antes voy a mencionar la temática que se va a tratar. Vamos a hablar entonces sobre temas de morfología, que como todos sabemos estudia la estructura de las palabras, la estructura interna de las palabras a través de morfemas, sean lexicales o sean gramaticales. También vamos a hablar de lo que viene a ser los procesos formativos de palabra, como composición, derivación, parasíntesis. También vamos a hablar de lo que es el sustantivo, el adjetivo, lo que vienen a ser los determinantes y pronombres. Entonces, esta temática se va a trabajar en base a una serie de 25 preguntas. Muy bien. Tenemos aquí entonces el primer ejercicio. Mediante los ejercicios vamos a ir repasando. Número 1, dice aquí. Dice lo siguiente. Tenemos señale V verdadero o F falso según correspondan y marque la serie correcta. Primero dice, las unidades morfológicas son unidades de significado. Si las unidades morfológicas son unidades de significado, nos dice aquí. Vamos con la opción B. Los morfemas gramaticales prescinden de los lexicales. Es decir, que los morfemas gramaticales no pueden aparecer sin los lexicales. Vamos a ver. C. Los morfemas derivativos permiten crear nuevas palabras. Letra D. Todas las palabras exigen la presencia de morfemas flexivos. Siguiente. E. El morfema lexical puede constituir por sí solo una palabra. Entonces, aquí lo que debemos hacer es escribir si es verdadero o si es falso. En base a ello, tenemos las siguientes opciones. Verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, las tres últimas verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, y la respuesta, en este caso, ¿cuál es? Me estaban indicando, vamos a ver, en el chat encuentro la respuesta. A ver, ¿alguien por ahí tiene ya la respuesta adecuada? Muy bien, me dicen aquí que la respuesta en la letra B, me indican que la respuesta en la letra B, Claudia, Andrés, Alberto, David, Liz, Edison, Alexander, muy bien, etcétera, ¿no? Vamos a ver, las unidades morfológicas son unidades de significado. Recordemos algo, recordemos que los morfemas contienen significado gramatical, son unidades que poseen significado, ¿entendido? Es decir, los morfemas, entonces no olvidemos, sí contienen significado, significado de tipo gramatical. Entonces, cuando a mí me hablan de morfemas, por ejemplo, cuando yo digo la palabra pan, pan es un lexema y a la vez es un morfema. Contiene el significado léxico de la palabra. Cuando digo panes, ese es el morfema flexivo de plural. Y este morfema indica número, tiene un significado. Entonces, los morfemas son unidades que poseen significado. Eso es verdadero. Luego tenemos los morfemas gramaticales, prescinden de los lexicales. En primer lugar, el lexema es la unidad significativa mayor. ¿Entendido? Contiene el significado léxico de la palabra en sí. Entonces, los morfemas gramaticales requieren del lexical. Los morfemas gramaticales son los flexivos y los derivados. Estos no pueden existir si no hay un morfema lexical. Por lo tanto, ahí sería falso.
En la C, los morfemas derivativos permiten crear nuevas palabras. La función principal de un morfema derivado es cambiar una categoría gramatical a otra. ¿Entendido? Por ejemplo, si yo digo, vamos a suponer, yo digo, por ejemplo, la palabra, vamos a suponer, yo digo la palabra amar, ese ar es infinitivo, pero si yo digo, por ejemplo, la palabra amado, amante, entonces se cambia la categoría a un adjetivo, a un sustantivo. Luego tenemos ahí, todas las palabras exigen la presencia de morfemas flexivos. Hay un gran detalle ahí, ¿no es cierto? Que si todas las palabras exigen la presencia de morfemas flexivos. Lo que pasa es que no todas las palabras contienen el morfema flexivo expreso, o sea que esté manifestado en la palabra. El morfema flexivo puede aparecer de manera tácita. Por ejemplo, si digo Pam, se sobreentiende que tiene, o que pertenece, mejor dicho, al género masculino número singular. Entendido, pero no se encuentra manifestado propiamente como un morfema. Entonces, ¿toda palabra exige la presencia de morfemas flexivos? No toda palabra. Muy bien, sería falso. Y en la letra E, ¿el morfema lexical puede constituir por sí solo una palabra? Por supuesto que sí. El morfema lexical, que es el morfema principal, es el que siempre aparece en toda palabra, el que constituye el significado mayor. En algunos casos, un morfema lexical coincide con palabra, como el caso de Pam, como el caso de pared, como el caso de reloj, como el caso de mujer. ¿Entendido? Esos son morfemas lexicales y a la vez palabra. ¿Entendido? Por lo tanto, la respuesta adecuada sería verdadero, falso, luego sería verdadero, falso, verdadero. La respuesta adecuada, como muchos lo han dicho, es la letra B. Correcto. Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos lo siguiente. Dice así, las palabras invariables. Las palabras invariables en el castellano son 3, ¿no es cierto? Preposiciones, conjunciones y adverbios. Carecen de morfemas flexivos, es decir, no cuentan con accidentes gramaticales. ¿En cuál de los enunciados se presentan más palabras invariables? ¿Dónde hay más palabras invariables? Es decir, que no contengan accidentes, adverbios, preposiciones, conjunciones. Después de la tormenta viene la calma. Dijo que hoy no bailaría mucho en la fiesta. No tiene clases los lunes en el instituto. No irá porque desconoce el camino, señor. Muy bien, entonces aquí vamos a analizar las respuestas y ya están llegando las respuestas. Las respuestas son las siguientes, ¿no? Me dice Ítalo, me dice que la respuesta es la letra B. Muy bien. Me indica que la respuesta es la letra B. A ver, muy bien. Bueno, el único que ha contestado en todo caso. Vamos a ver. Después de la tormenta viene la calma. ¿Cuáles son las palabras invariables acá? Después. Después es un adverbio. ¿Entendido? Por lo tanto, es invariable. No tiene género, no tiene número. De es preposición. Y si es preposición, es invariable. Van dos invariables. La es un artículo. Y la tiene género femenino, que justamente es la letra A ahí. Esa A, si yo lo llevo al plano de morfemas, ¿no es cierto? Sería L, es el exemaila, es flexivo. Tormenta es un sustantivo, por tanto es variable. Viene es un verbo, es variable. La, artículo, variable. Y calma, sustantivo, variable. Solamente hay dos palabras invariables en la letra A. En la letra B, dijo que hoy no bailaría mucho en la fiesta. Dijo es un verbo. Los verbos son variables. Dijo que hoy, ese que vendría a ser, atención con esto, una conjunción. ¿Entendido? Cuando el que, atención con esto, cuando la palabra que esté entre verbos, como dijo y bailaría, viene a ser una conjunción. En este caso es una conjunción completiva. ¿Entendido? Entonces, si es conjunción, es invariable. Hoy es adverbio. Vendría a ser otra palabra invariable. Dos, no bailaría. Ese no es un adverbio de negación. Por lo tanto, vamos ahí tres palabras invariables. ¿Qué conjunción? Hoy adverbio, no adverbio. Bailaría es verbo, es variable. Mucho es adverbio. Entonces ahí iríamos 4. En es preposición, iríamos 5. La es artículo, es variable. Y fiesta, sustantivo variable. Por lo tanto, hasta ahí la respuesta que ustedes han dado en la B, correcto. No tiene clases los lunes en el instituto. No es adverbio, va un invariable, tiene verbo variable, clase sustantivo variable, los es artículo variable,
Lunes es sustantivo variable. En es preposición invariable. Van dos, no y en. El es artículo variable, perdón. Instituto sustantivo variable. Por lo tanto, hay dos. Muy bien, hay dos. Y en la letra D no irá porque desconoce el camino, señor. Ese no es adverbio, una invariable. Irá es verbo. Ese porque es conjunción causal, es conjunción. Y la conjunción es invariable, no y porque, van dos invariables. Desconoces verbo, es variable. Él es artículo, variable. Camino y señor son sustantivos, variables. Hay dos. Por lo tanto, la respuesta adecuada es la letra B. Muy bien. La letra B. Excelente lo que dijeron la letra B, la mayoría, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando a mí me digan palabras invariables, invariables son las preposiciones, conjunciones y adverbios. Cuando yo identifico, así como acabo de realizar, el reconocimiento de cada una de las palabras, no voy a fallar. Entre paréntesis, escribo la cantidad y marco lo que me piden. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice lo siguiente. Veamos. La derivación consiste en crear palabras mediante la adición de morfemas afijos a los lexemas. Los afijos pueden ser los prefijos, pueden ser los sufijos, pueden ser los infijos. ¿En qué? Indique en qué enunciado no, dice ahí, no aparece al menos una palabra comprendida en este proceso. Una palabra por derivación, que no aparezca, dice. ¿Entendido? Muy bien. Veamos. Letra A. El pueblo argentino está descontento. La consonante B es bilabial oclusiva. C. Ayer le regalaron un antiguo tocadiscos. Y la D. El agobiante calor sofoca a los veraneantes. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Entonces, aquí me dice que la respuesta es la letra B. ¿Entendido? Me dicen que la respuesta es la letra B. Muy bien. Christopher y Liz. Muy bien. Liz también me dice que es la letra B. Veamos entonces aquí, en el ejercicio. Nos piden en primer lugar qué enunciado no aparece, al menos, o sea, una aunque sea, una palabra comprendida por este proceso. ¿Por qué proceso? De derivación. O sea, que no aparezca palabra derivada. Ítalo me dice la C. A ver, Ítalo me dice la C. Vamos a ver. Veamos aquí. A ver, hay más respuestas antes de pasar. Ah, ya. Me dice Christopher la C. De acuerdo. Muy bien, una corrección. ¿Ya? Disculpa. A ver, el pueblo argentino está descontento. En primer lugar, acá tengo la palabra E, no tiene nada que ver. Pueblo tampoco, argentino tampoco, está descontento. La palabra descontento. Contento es el término. Des es un prefijo. Descontento es una palabra derivada. ¿Entendido? Es una palabra derivada. Nos pide que no aparezca una derivada. En la A hay palabra derivada. Es descontento. Vamos a ver la letra B. Muy bien. La letra B, a ver. Vamos a ver, la B que dice. La consonante B es bilabial y oclusiva. Acá hay algo interesante. Acá me están preguntando, o afirmando, preguntando, ¿no? Si bilabial es derivada o no. En primer lugar, una palabra derivada es aquella cuando un lexema se le incluye, se le añade, se le inserta un morfema derivado. Entonces, la consonante B es bilabial y oclusiva. En consonante no hay problema. Aquí le detalle la palabra bilabial. Lo que pasa es que bilabial, tengamos en cuenta lo siguiente. Proviene de labio. Labio. Entonces, labial es una palabra derivada. ¿Entendido? Y si digo bilabial, este bi no es lexema. Bi es un morfema derivado. Es como cuando yo digo bicolor. Bicolor. Entonces, bicolor es una palabra derivada, ¿entendido? Y bilabial es una palabra derivada. Pues no puede ser, entonces, la letra B, la respuesta, ¿no es cierto? Nos piden donde no haya una palabra derivada, y la B sí hay. Vamos con la letra C. ¿Qué nos dice la letra C? Entonces, la letra C dice lo siguiente. Ayer le regalaron un antiguo tocadiscos. Ayer no puede ser, regalaron tampoco, es un verbo, antiguo tampoco.
tocadiscos. La palabra tocadiscos proviene de tocar, más disco, discos. Es una palabra compuesta, ¿entendido? En la letra C no hay palabra derivada. En la letra C no hay palabra derivada. Entonces la respuesta tiene que ser C. A ver, déjeme leer un momento, así rápidamente, ¿ya? A ver, me preguntan por la palabra argentino. Si la palabra argentino es o no una palabra derivada. Bueno, descontento ya sabemos que sí es derivada y ya apareció, no puede ser. ¿Qué pasa con la palabra argentino? En primer lugar, la palabra argentino, ¿de dónde proviene? De la nacionalidad, ¿no es cierto? Argentina. Lo que pasa que el gentilicio argentino-argentina, el gentilicio femenino coincide con el nombre mismo del topónimo, ¿ya? Del país en sí. En el caso del masculino, nosotros podemos notar que simplemente cambia por ahí el flexivo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la palabra argentino, argentina, al ser un gentilicio, se puede considerar y se considera como una derivada, ¿entendido? Entonces, en la letra B encontramos palabras derivadas, nos piden que no haya. La respuesta sería la C, ¿entendido? No hemos encontrado, ahí solamente compuesta. Ah, y por último, falta una, ¿no? La D. El agobiante calor sofoca a los veraneantes, ¿entendido? A los veraneantes. Entonces, acá sí encontramos derivadas, ¿no? Agobiante, la palabra veraneantes. Entonces queda comprobada, ¿no? La respuesta ahí tiene que ser la letra C, ¿no? Muy bien. Listo, la letra C. ¿Aquí han fallado? No, ¿no? Solo un estudiante, ¿no? Entonces, es la C. Vamos con la número 4. ¿A qué nos dice la número 4? ¿Ya? La 4 dice, regalaron. Ah, un momento antes de pasar a esto, entonces. Claro, tocadiscos es palabra compuesta. O sea, si es compuesta, es composición. Toca discos. Toca proviene de tocar, ¿no? Discos de disco, ¿no? Toca discos, ¿no es cierto? Es una palabra compuesta. O por composición, como dice usted. Es lo mismo. Palabra compuesta o por composición. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos clasificarla con especificación, hay compuestas por juxtaposición, hay compuestas propias y hay compuestas que son locuciones. ¿Entendido? Entonces, toca más discos, no cambia ninguno. Es una juxtaposición, es una composición. Ahora me está preguntando por la palabra regalaron. ¿Sí? La palabra regalaron. Lo que pasa es que la palabra regalaron no es una derivada. En primer lugar, regalaron es un verbo. Y cuando es un verbo, el verbo presenta un morfema especial. ¿Recuerda? El morfema especial de los verbos se llama flexivo amalgama. ¿Entendido? Los verbos forman flexivo amalgama. ¿Por qué es amalgama? Porque un morfema contiene varios accidentes gramaticales. ¿Entendido? Los accidentes del verbo, ¿cuáles son? Persona, número, tiempo, modo, aspecto. Son 5 accidentes que están dentro de un morfema. A eso se le llama amalgama. Entonces, los verbos no son derivados. ¿Entendido? Los verbos no son derivados, no son compuestos. Los verbos son simplemente un lexema y su respectiva desinencia. ¿Entendido? Muy bien, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí. Continuemos entonces con la número 4, ¿ya? Muy bien, ya está. Ahora, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que señala dónde aparecen palabras formadas por composición. Justamente estamos hablando de las palabras compuestas. Las palabras compuestas se forman de la unión de lexemas, es decir, los lexemas se unen, ¿no es cierto? Como tocadiscos, ¿no es cierto? Cubre cama, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos compuestos que tienen una estructura especial. Por ejemplo, coliflor. Por ejemplo, la palabra coliflor proviene de col más i, conector, más flor. Pero al momento de escribir coliflor, ¿qué cosa? Pasa que esa i se une y se escribe con una vocal, coliflor. Hay otras como sábelo todo, que en el caso de sábelo todo proviene de sabe verbo, ¿no es cierto? Luego viene lo, luego viene todo, sábelo todo, ¿entendido? O palabras como limpia para brisas, limpia más para más brisas. Entonces, existen palabras compuestas, estructuradas por más de 2 también elementos.
Entendido. Si bien es cierto que en el examen de admisión no preguntan palabras de ese tipo, es interesante mencionar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y en la palabra corta uñas me preguntan, ¿ya? La palabra corta uñas también es una palabra compuesta, claro, es cortar más uñas, es cortar más uñas, corta uñas. Es un instrumento que corta o nos ayuda a cortar las uñas. Es una palabra compuesta, corta uñas. Lo que pasa es que corta uñas lleva una tilde en la U por cuestión de hiato acentual, porque se pronuncia más la U, es corta uñas. No se dice corta uñas, sino corta uñas. Es como arco iris, arco más iris. Arco iris también es compuesta. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Me preguntan si cuando hay un guión. Claro, hay palabras compuestas llamadas univerbales. Univerbales es corta uñas, cubre capa, porque se unen en una palabra, univerbal, una palabra. ¿Ya? Y hay otros que son compuestos pluriverbales, silla de ruedas, uña de gato. Y también hay compuestas con guión, ¿entendido? También hay compuestas con guión. Si yo digo, por ejemplo, la palabra tratado peruano-chileno, tratado peruano-chileno, peruano-chileno viene a ser una palabra compuesta que en este caso funciona como un modificador de tratado, ¿entendido? Muy bien, ya está. Ahora continuamos. En la siguiente, vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a avanzar, perdón, ya. Lea la siguiente enunciado y marque la alternativa. Dice aquí que la alternativa que señale dónde aparecen palabras formadas por composición. Vamos a ver, ¿ya? Dice acá, organizó una tertulia en un café teatro parisino, ¿ya? Luego dice, su pasatiempo es ir por la autopista cerca del mar. Luego tenemos, desconozco el porqué de su depresión, doctor. Siguiente, él tomó un té de hierbabuena y ella de hierba luisa. 5. El sabelotodo llevó su abrelatas en la lonchera azul. A, 1, 3 y 5. B, 2 y 5. C, 2, 4 y 5. Siguiente, D, 1 y 2. Muy bien, ¿cuál será nuestra respuesta? En primer lugar, antes de responder preguntas de este tipo, aparte, obviamente, de saber lo que es el aspecto teórico, me dicen la C, ¿no? Henry, me dice la C, Liz, Edison, Alexander, me dicen la C. Hay que leer con mucho detalle, ¿no es cierto? Mirko también me dice la C. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Nos piden aquí dónde aparecen palabras formadas por composición. Quiere decir que debe aparecer más de una, está en plural. Dice, aparecen palabras formadas por composición. Elías también me dice la C. Muy bien. Vamos a ver. Organizó, dice aquí, una tertulia en un café teatro parisino. Justo lo que me preguntaban. Café teatro parisino. Café teatro es una palabra compuesta, estructurada por un guión. Entonces, aquí hay una palabra compuesta en la número 1, pero el enunciado me dice donde aparecen palabras formadas por composición. Y acá solamente hay una. Quiere decir que en el enunciado haya más de una. Entonces, no puede ser la número 1, descartada. ¿Entendido? Eso quería que entiendan. 2. Su pasatiempo es ir por la autopista cerca del mar. En este caso es pasar más tiempo. Pasatiempo, compuesta. Auto más pista, autopista. Y lo curioso es que auto proviene de automóvil, ¿no es cierto? Auto se considera como una palabra, ¿ya? Auto más pista. Tenemos pasatiempo y autopista, tenemos dos palabras formadas por composición o compuestas. La número 2 es una de las respuestas. La número 3 dice lo siguiente. Dice, desconozco el porqué de su depresión, doctor. Ahora acá hay un asunto muy curioso. Dice el porqué. Este porqué, que significa motivo, razón, ¿no es cierto? Alguien podría decir, profesor, se ha formado de por más qué. Entendí, muy bien. Sin embargo, se va a considerar como un sustantivo esto, como un sustantivo, pero no compuesto. ¿Ya? Pero si yo encuentro, a ver, algo muy interesante. A ver, si yo encuentro
Por ejemplo, la palabra, cuando alguien dice esta expresión, ¿no? Alguien dice, atiéndelo, atiéndelo, atiéndelo. Atiende más lo, se considera palabra compuesta. Amarlo, se considera palabra compuesta, ¿ya? Verboides más un respectivo enclítico, se consideran compuestos, ¿ya? Muy bien. Siguiente, a ver, estamos ahora aquí. 4. Él tomó un té de hierba buena y ella de hierba luisa. Hierba buena, hierba más buena, hierba más luisa. También es respuesta, la número 4. 5. El saberlo todo llevó sobre latas en la lonchera azul. Justo habíamos mencionado esta palabra, ¿no? Saberlo todo y luego abre latas. 5. Sería 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Muy bien. Entonces, la respuesta es la letra C. Correcto, muy bien. Muy bien, Ítalo, Elías, Mirko, Alexander, Edison han contestado de manera adecuada. La respuesta es la letra C. Excelente. Muy bien, pasemos al ejercicio 5. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio 5? Dice lo siguiente: crueldad, locura, lealtad y belleza tienen en común ser palabras, vamos a ver, A, sustantivos derivados de verbos. A ver, vamos a ver, crueldad, locura y lealtad y belleza son sustantivos. Provienen o derivan de verbos, vamos a ver. Crueldad proviene de cruel, que es adjetivo. Locura proviene de loco, que es adjetivo. Lealtad proviene de leal, que es adjetivo. Y belleza proviene de bello o de bella, que es adjetivo. Morfológicamente son invariables, es decir, no tienen género o número, no. Crueldad, de manera implícita, es de género femenino, porque es la crueldad, entendido, la crueldad, y está en singular de manera implícita. ¿Ya? Igual manera para locura, belleza. Muy bien, la letra C, nominales. Nominales es nombre, o sea, son sustantivos. Derivados, o sea, que provienen de adjetivos, sí, de cruel, de loco, de leal y belleza. Y la D, parasintéticas, dice ahí, parasintéticas, y luego dice ahí, variables. ¿Son parasintéticas? No. ¿Son variables? Eso sí. Entonces, la respuesta adecuada es justamente, como me está diciendo Ismael, Edison, Silvia, Ítalo, me están indicando muy bien, y otros más, gracias. La respuesta es la letra C. ¿Entendido? Es la letra C. Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente. Veamos aquí, ejercicio 6. En el ejercicio 6 tenemos, señale la alternativa donde se ha empleado incorrectamente el morfema flexivo de género. O sea que esté mal utilizado el género, sea masculino o sea femenino. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, hay una pregunta aquí que es parasintético. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decimos palabras formadas por parasíntesis, estamos hablando del proceso formativo de palabras por dos motivos. La parasíntesis está en dos motivos, ¿de acuerdo? La parasíntesis se puede dar de la siguiente manera: lexema más lexema más sufijo. Y el sufijo debe contener un derivado. Lexema, lexema, sufijo. Por ejemplo, yo tengo la palabra, a ver, una palabra como quinceañero o quinceañera. No importa si es quinceañero, quinceañera, quinceañero, quinceañera, no interesa. ¿Cómo se ha formado? 15 es lexema. 15 es lexema. Ahora, ¿qué era añero? Añero proviene en primer lugar de año. Por lo tanto, esa A y esa N, vamos a decir, es lexema. Lexema 15, lexema A. Queda ero. Ero es derivado y luego es expresivo. Ahora, si quiero hablar de prefijos sufijo, eso vendría a ser sufijo. Entonces, quinceañero se ha formado de lexema, lexema, sufijo. Entonces, la palabra quinceañero es una palabra por parasíntesis o parasintética. Otro ejemplo de ese caso. Yo digo la palabra, por ejemplo, ropa vejero. Ropa vejero. Ropa lo voy a considerar como lexema. ¿Ya? Luego me queda vejero. Vejero proviene de viejo. La raíz es vej. ¿Por qué la raíz es vej? Porque, por ejemplo, yo digo de forma despectiva, vejete. Es un vejete, no digo viejete.
digo vejete, entendido. Entonces, vej es el eczema de viejo. Entonces, estaría quedando ropa el eczema, vej, eczema. Y me queda ero, y ero es sufijo. El eczema sufijo, forma palabras por parasíntesis. ¿Listo? Ya recordamos. Hay otra más. Cuando presenta prefijo y sufijo a la vez. Pero hay un gran detalle, que prefijo más lexema no exista como palabra independiente, ni exista la unión lexema-sufijo. ¿Entendido? Prefijo más lexema más sufijo. Siempre y cuando prefijo lexema no exista ni lexema sufijo. Por ejemplo, yo tengo la palabra acuchillado. Acuchillado. A es prefijo, te queda cuchillado. Cuchil viene de cuchillo, el lexema. Y te queda A2 sufijo. A prefijo, cuchil lexema, A2 sufijo. Unimos prefijo lexema, a cuchillo. ¿Existe como palabra independiente a cuchillo? No. Ahora lexema sufijo, cuchillado. ¿Existe la palabra cuchillado como palabra independiente? No. O sea que tanto prefijo y lexema deben unirse de manera necesaria al lexema para existir como palabra. A eso se le llama parasíntesis también. ¿Entendido? Y en ningún caso aparecía ello. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya recordamos la parasíntesis. Ahora aquí. Vamos con el ejercicio 6. ¿De acuerdo? Atentos, atentos. ¿Ya? Yo voy a explicar de la manera más simple para que ustedes puedan recordar. ¿Ya? A ver, número 6. Dice acá lo siguiente. Señale la alternativa donde se ha empleado incorrectamente el morfema flexivo de género. Letra A. La atleta está entrenando con disciplina. Letra B. La jockey montó su caballo rápidamente. Letra C. La alfereza, dice ahí, ¿no es cierto? La alfereza se ha graduado con honores. Y letra B. Pronto elegiremos 2 nuevas concejalas. Entonces, en este caso, el detalle está en que yo revise si la estructura del género es la correcta. Lo que pasa, a ver, me están preguntando, no me preguntan, perdón, me dice Silvia, ¿no? Que la respuesta es la letra C. Muy bien, la C me dice Silvia. Ahora, muy bien, si yo digo, por ejemplo, hay una serie de sustantivos que nosotros debemos manejar. En sí, este es un modelo típico de pregunta, pero a veces hay palabras o sustantivos que causan un poco, pues, digamos, de sorpresa o incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, si digo rinoceronte, y yo busco en el diccionario de la Real Academia, ¿no? En la edición actual, entonces va a haber algo muy curioso, ¿no? Rinoceronte acepta como femenino rinoceronta. Entonces uno dice, oh, ¿no? Queda ahí, ¿no? Estupefacto, no sé, se sorprende, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dicen rato como masculino como de rata, sí, sí es aceptado, es verdad esto, ¿no? O cuando uno dice, por ejemplo, tigre, y utiliza tigresa, que es válido, ¿eh? Pero también se puede utilizar tigra, ¿entendido? También se puede usar tigra. O cuando alguien dice vampiro, dice vampiresa, pero lo correcto es vampira, ¿entendido? Es vampira. Entonces uno revisa el diccionario y se sorprende, ¿no? Entonces, en el examen de admisión tampoco es tan rebuscado el asunto. Son palabras clásicas o palabras estándares, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, la atleta está entrenando con disciplina. Lo que pasa es que atleta es común de dos, se puede utilizar el artículo el o la. Yo puedo decir el atleta o la atleta. Por lo tanto, es correcto el uso. Me voy con la B. La jockey montó su caballo rápidamente. Dice la jockey. Entonces, ahí es el jockey, la jockey. Puede ser cualquiera de estos dos usos con el artículo. El artículo es el que manda el género. En la letra C dice, la alfereza se ha graduado con honores. Aquí es igual que el resto. Se dice alférez. Para masculino es el alférez. Y para femenino es la alférez. Por lo tanto, es incorrecto. Es correcta la respuesta de su compañera. Pronto elegiremos 2 nuevas concejalas, ¿no es cierto? Concejalas. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no es cierto? Concejalas, es correcto, pero lo inadecuado, ¿no es cierto? Sería alfereza, alfereza. Y la respuesta, entonces, es la letra C. Muy bien. Quien marcó la letra C, excelente, señorita, muy bien. Vamos con el ejercicio 7. Dice aquí, esto fue una pregunta de examen de admisión de San Marcos.
Eso fue una pregunta de admisión. ¿Ya? Entendido. Entonces, vamos a ver ahí, escurridizo y escurridiza. Ya, vamos a ver. Muy bien. Ah, me están preguntando por el ejercicio anterior. Ya, ahorita les explico, voy a dar las alternativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? A, solo morfemas flexivos. B, solo morfema derivativo. C, morfema derivativo y flexivo. La letra D, dos lexemas nominales. Entendido. Ya está. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver, en cuanto a lo anterior, ¿ya? En cuanto a lo anterior, sucede lo siguiente. Lo que pasa es que alférez es el alférez o la alférez. No existe alfereza. Ese es el detalle. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Ese es el detalle. En cambio, el jockey y la jockey, el atleta, la atleta. Eso sí existe. Pero es el alférez, la alférez. Alfereza no existe. Por eso era la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso es. Ahora aquí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la respuesta? La C, me dicen. Esto fue una pregunta de admisión, ¿no? Aunque ustedes no lo creen, esto fue una pregunta de admisión. A ver, solo morfemas flexivos, solo morfema derivativo, y la C me dicen, ¿no? Morfema derivativo y flexivo. En primer lugar, escurridizo proviene de escurrir, ¿no es cierto? Escurrir. Entonces, es evidente que aquí nos va a quedar, ¿no es cierto? Y quebradizo proviene de quebrar, ¿no es cierto? Entonces nos queda idizo, adizo, derivado y flexivo. Eso es lo correcto. Muy bien. La respuesta, como dice ahí su compañero, ¿no? O compañeras, dicen que es la letra C, es lo correcto. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Elija la opción donde hay representación adecuada del morfema derivativo. Representación adecuada del morfema derivativo. Vamos a ver. Tenemos los anticastristas se redujeron poco a poco. Siguiente, el multilingüismo es predominante en Perú. C, el fonema, vamos a decirle S nada más, ¿ya? Es consonante predorsal sorda. Siguiente, tenemos aquí, Vizcarra fue primer vicepresidente del Perú. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta pregunta que se presenta aquí, la número 8, fue una pregunta de pre-interna. ¿Cómo de pre-interna? Para los ingresos, considerada para los ingresos directos que ellos le llaman. Entonces la respuesta me dice Elías, Brian, Ana Lucía, Ítalo, me dice que es la letra B. Alexander, Edison también me dicen que es la letra B. Muy bien. Entonces, en este caso, a ver, ¿alguien más ha dicho una respuesta? Alexander Christopher también nos dice que es la letra B. Muy bien. Y muchos más, me imagino. A ver, ¿qué sucede aquí? En primer lugar, ¿qué sucede? Que anti hubo prefijo. Luego dice castristas. Multi es prefijo, lingüismo, ¿no es cierto? Vamos a considerar como un lexema acá. Predorsal, prefijo, vamos a decirlo acá, y vice como un prefijo. ¿Qué sucede? Sucede que en la lengua castellana hay uno clásico, ex, ¿no? Pues dice mi ex novio, ex-novio, ¿no? Están tan separados que quieren separar la palabra. Pero no es así. Pues. ¿Qué es lo que sucede? Los prefijos no se separan del lexema con un guión. Hay excepciones, eso sí, hay excepciones. En este caso, atención, si digo vicepresidente, debe ir unido. Si digo predorsal, debe ir unido. Multilingüismo, unido, ya está unido, ya está. Y anticastristas debe ir unido. Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, un movimiento anticastro? Anticastro, el apellido de Fidel Castro, el gobernante. Ahí sí se usa un guión, cuando digo anticastro. O cuando digo anti-OTAN, anti-ONU, ahí sí. Cuando va con el apellido o nombre propio de un personaje político, ahí lo divido, anti-guión. O si va a ir, ¿no es cierto?, anti, o sea, ese prefijo de negación anti, contra alguna organización internacional. Ahí sí está permitido. Pero anticastrista debe ir junto.
Entonces, predosar de vivir junto y vicepresidente junto. Y exnovio, exalumno, también va junto. ¿Ya? Entonces, multilingüismo lo correcto. Y la clave, ustedes han dicho muy bien, en la letra B. Excelente. Vamos al ejercicio 9. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? Veamos. Dice así. Dice, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que aparecen nombres abstractos. Nombres abstractos, es decir, que no pueden ser percibidos por los sentidos. ¿No es cierto? Vamos a ver. Ella publicará un poemario, trabajan con entusiasmo, estuvimos en el malecón, estudia con perseverancia, demuestra gran pulcritud. A, 1, 2 y 3, B, 1, 3 y 4, C, 2, 4 y 5, D, 2, 3 y 4, y la respuesta ya salió hoy, la C. A ver, ¿qué dijeron ustedes? La C, muy bien. Excelente, la letra C, pues, ¿no? Sonidos abstractos. Ella publicará un poemario. Un poemario lo puedo tocar, lo puedo ver, por eso lo leo. Ya. Trabajan con entusiasmo. El entusiasmo, ¿tú puedes ver por ahí caminando el entusiasmo? ¿Has visto caminar el entusiasmo? ¿Has conversado con el entusiasmo? No, es abstracto. Pues, ¿no? Muy bien, número 2, ¿no? Estuvimos en el malecón se puede observar, se puede ver, puedo caminar sobre él, ya está. Estudia con perseverancia, igual manera, la perseverancia. Yo no hablo con ella, no la puedo ver, no está a mi lado. Muy bien. Perseverancia es abstracto. Y de igual manera, en este caso, pulcritud. Por ello, la respuesta es 2, 4 y 5. La letra C. Muy bien. Listo. Ahora, vamos al ejercicio 10. A ver, en el ejercicio 10, ¿qué han marcado? Vamos a ver. Marca la alternativa en la que hay frase nominal con más modificadores. ¿Qué es la frase nominal? La frase nominal es aquella que tiene como núcleo al sustantivo. Yo digo, por ejemplo, las clases de lenguaje. ¿De quién estoy hablando yo principalmente? De clases. Entonces, clases es un sustantivo. Esto es una frase nominal. ¿Y cuáles son sus modificadores? Las, artículo, determinante artículo, modificador directo. De lenguaje, frase prepositiva, porque empieza con preposición. La frase prepositiva es MI, ¿entendido? Entonces, la frase nominal tiene como núcleo al sustantivo y sus respectivos modificadores, directos e indirectos. Muy bien. Entonces, vamos a ver las respuestas. Me están diciendo que la respuesta es la letra C. Edison, Ítalo, Andrea, Ana Lucía. Ya, muy bien. Vamos a ver. Mañana leeré este libro nuevo. En este caso, la frase nominal viene a ser este libro nuevo. Este libro nuevo. Libro es el núcleo, porque hablo del sustantivo libro. Este es un modificador directo, es un determinante demostrativo. Y nuevo es adjetivo, modificador directo. Acá hay dos modificadores. La B, guardé los relojes en ese cajón. Acá la frase nominal es los relojes, ¿entendido? La frase nominal es los relojes, donde tengo dos, modificador y relojes núcleo, nada más. La letra C, le di las dos revistas que compré. Qué interesante. Aquí hay que recordar algo más. ¿Quiénes son modificador directo? Modificador directo son todos los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Artículos, los demostrativos, posesivos, numerales. ¿Entendido? ¿Quiénes más son modificador directo? Los adjetivos y las frases adjetivas. ¿Quiénes son modificador indirecto? Las frases prepositivas, las frases comparativas, las aposiciones y las subordinadas. A ver aquí. La frase nominal es las dos revistas que compré. La frase nominal es las dos revistas que compré. Donde las es MD. Dos también es MD. Y que compré es MI. Acá hay tres modificadores. 2 MD y un MI. En la de Ricardo, el relojero es un vecino. La frase nominal es Ricardo, el relojero. El relojero es la posición. Por lo tanto, es MI. Entonces, la clave es, como ustedes dijeron, la letra C. Sino que he explicado una por una para que el resto tenga en claro que la respuesta es la C. ¿De acuerdo? Por eso estoy explicando con cada alternativa, ¿ya? Para que todos puedan darse cuenta. Vamos ahora al ejercicio 11. Dice aquí este ejercicio.
Las tortugas son animales muy extraños. El caparazón de ellas es como una camisa de fuerza, señaló el científico. Imagina cómo te sentirías si tus hombros estuvieran dentro de tu caja torácica. Estarías bastante restringido, obvio, ¿no? En el texto anterior, los pronombres son A, ellas, como tú; B, ellas, como y tus; C, ellas, como y te; y la D, ellas, te y tú. Muy bien. Esta también es una pregunta de pre. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Así preguntan? Sí. Las preguntas de examen de admisión, jóvenes, si ustedes revisan, no son complicadas, son aplicativas. El detalle está en que yo reconozca los temas. Yo reconozco el tema, puedo marcar. No hay ningún problema. Entonces, la respuesta que me dan, vamos a ver. Dice, las tortugas son animales muy extraños. Ahí no encontramos ningún pronombre. El caparazón de ellas, entendido. Ahí tenemos ellas. Es como una camisa de fuerza. Es como una camisa de fuerza. Ese como está comparando. Atención, cuando compara el como, la palabra cual, tal cuales, no son pronombres en esos casos. ¿Ah? Deben hacer, atención, son conjunciones comparativas. Entonces, hasta el momento es ellas. Señaló el científico, imagina cómo te sentirías. ¿Cómo te sentirías? Ese cómo es un pronombre interrogativo y ese te es un pronombre. Si tus hombros estuvieran dentro de tu caja torácica, estarías bastante restringido. Entonces, los pronombres son solamente ellas, como, interrogativo y el te. Y la respuesta es como ustedes acaban de indicar. La respuesta es la letra C. Muy bien. Vamos al ejercicio 12. ¿Qué dice el ejercicio 12? Vamos. Señale la opción en la que hay más pronombres personales átonos. A mí me interesa este tema. Le dije, no me olvides. Nos comunicó que te avisará. Le dije que te lo confirme. Entonces, acá me dan como respuesta de lo siguiente, ¿ya? A ver, acá hay una pregunta. Bueno, la D me dicen todos. Elías, Henry, Valeria, Christopher, Ana Lucía, me dicen que la respuesta es la letra D. Gianpiero también me dice que la respuesta es la letra D. 12, entonces me dicen que es la D. Vamos a ver. Voy a contestar rápidamente la pregunta de su compañero que me dice cómo reconocer una frase nominal. En primer lugar, lo que deben saber reconocer es al sustantivo, ¿ya? Cuando yo reconozco al sustantivo, reconozco la frase nominal. ¿Entendido? Entonces yo digo, por ejemplo, trabaja todos los días. Trabaja todos los días. Entonces, trabaja es verbo. Pero si yo digo todos los días, es una, quítalo también la letra de con el también. Entonces, si digo todos los días, es una frase nominal. ¿De qué estoy hablando yo? De los días. Entonces, todos y los vienen a ser ¿qué cosa? Modificadores de días. ¿Entendido? Yo digo, por ejemplo, mi celular nuevo se malogró. Entonces, ahí en la frase nominal, el único sustantivo que aparece es celular. Entonces, mi celular nuevo es frase nominal, donde mi modifica celular y nuevo también. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Ya? Muy bien. A ver, hay una pregunta un poco curiosa, ¿no? Acá dice cómo diferencia, ¿no? Sí, diferencia. Derivación mixta de parasíntesis. Bueno, en primer lugar, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando uno revisa material preuniversitario, el material preuniversitario que uno debe revisar así a ciegas es el de la pre, ¿ya? El de pre, en este caso, San Marcos, ¿sabía? ¿No? ¿Saben qué es lo que sucede? Yo he visto que hay derivada de compuesta, de derivada, compuesta, y no lo que me menciona el joven, ¿no? Esos son términos que en la gramática en sí no se utilizan, ¿no? Entonces, incluso saben algo, la parasíntesis en la gramática actual, en la última gramática de la lengua española, que por cierto por ahí la tengo detrás, ¿no? La gramática nos dice que la parasíntesis es un tipo de derivación, o sea, la parasíntesis no es un proceso formativo de palabras aparte, como estudiamos nosotros a nivel preuniversitario, sino que está incluida en la derivación.
¿entendido? Eso dice la gramática actual, pero eso no se dice a nivel preuniversitario, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, eso no se dice. Y hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Entonces, eso en sí no van a preguntar en un examen de admisión, porque San Marcos mismo en su libro de pre y en sus materiales de pre no considera esos datos. Estos son datos, no viene, exacto, joven, sí, de verdad, no, de verdad. No es que no quiera contestarle en sí, eso no viene, exacto, eso no viene, de verdad. Muchos lo saben, tienen experiencia. O no digo que hayan postulado varias veces, ¿no? Digo que tienen experiencia porque han leído libros, ¿no? Han escuchado clases de docentes, ¿no? Eso no viene, ¿no? De verdad, de verdad. Ahora, hay un gran detalle, quiero que entiendan estos, ¿ya? En morfología, ¿ya? Alomorfo se menciona en la pre, se menciona. Hay preguntas de alomorfos en los materiales de la pre, eso sí, muy bien, a ver, tienen experiencia ustedes, ya ven, eso sí viene, alomorfo sí puede venir, pero lo otro no. Para San Marcos es, escuchen esto, ¿eh? Para San Marcos es composición, prefijación, sufijación, eso San Marcos no, San Marcos dice derivación y se acabó. De sufijo, eso no viene. Composición y punto. Incluso ellos hablan de composición yuxtapuesta y composición propia. Ya, ahí lo dejan ellos. Nada más. Hablan de parasíntesis, hablan de siglación, eso sí, siglación sí. Acortamiento también hablan. Lo que pasa que, para ser sinceros, no me gusta hablar de nombres, pero hay, una institución, ¿no? Hay una institución que en sus libros menciona la existencia de todas esas teorías, ¿ya? Pero en sí eso no es, ¿ya? Muy bien. Entonces la respuesta en la 12, perdón, no vamos a dilatar ahí, es la D, ¿no? Es la D, me dijeron, ¿sí? La D. A ver, vamos a ver. ¿Dónde hay más pronombres personales? Átomos. ¿Cuáles son los pronombres personales, en primer lugar? Los pronombres personales, ¿cuáles son? Son los siguientes. Atención. Pronombres personales se dividen en dos. En dos, subjetivos y objetivos. Y los subjetivos, atención, se dividen también en dos. Los subjetivos se dividen también en dos. Los subjetivos pueden ser los llamados como sujeto y como término. ¿Cuáles son subjetivos como sujeto? Yo, tú, él, más femenino y plural. Yo, nosotros, nosotras. Tú, usted, ustedes. Él, ellos, ellas. ¿Y cuáles son los subjetivos como término? Mi y conmigo. Ti, contigo. Sí, consigo. ¿Y cuáles son los pronombres personales objetivos o llamados átonos? ¿Cuáles son? Me y nos. Te y os. Se, lolos, lalas, leles. Menos teos, se, lolos, lalas, leles. Ya está. Y la respuesta, ahí cuál sería justamente le, te y lo. Ahí está. En la C solo es te, en la B es le y me, y en la A solo es me. Por eso la clave es la D. ¿Entendido? La clave era la D, no era la C. La D, ya está. A ver, 13. En la número 13, a ver, vamos a ver. En el enunciado, estos son los libros que Jaime compró ayer en la feria, para que nosotros y otros disfrutemos de la lectura. Los pronombres son, respectivamente, estos son los libros que Jaime compró ayer en la feria para que nosotros y otros disfrutemos de la lectura. ¿Los pronombres cuáles son? Demostrativo, relativo, demostrativo, indefinido. Demostrativo, personal, demostrativo, indefinido. Demostrativo, relativo, personal, indefinido. Y la D, demostrativo, relativo, posesivo, indefinido. Muy bien, aquí los pronombres ¿cuáles son? Estos son los libros, estos. Estos es un pronombre demostrativo. Muy bien, me dicen la C, muy bien. Ahora, demostrativo. Luego tenemos los libros que. Ese que refiere a libros, es relativo. Que Jaime compró ayer en la feria para que nosotros, es personal, y otros, pero otros yo no sé cuántos son, es indefinido. Por lo tanto, la clave es la letra C. Vamos ahora con ejercicio 14. Ejercicio 14. A ver, digan ustedes. Señalen la opción donde se presentan pronombres personales tónico, o sea que funcione como sujeto, como término, y átono. Juan me preguntó por ti, ella trajo regalos para mí,
ayer le comenté de usted, y la D, usted no nos convenció. Entonces, aquí en la número 14, ¿cuál es la respuesta? Me piden un pronombre tónico, o sea, que sea sujeto, y otro átono, que sea objeto. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál es? La letra, a ver qué letra es. Muy bien. Me están diciendo que es la letra D. Exacto. Usted es personal tónico y nos es átono. La respuesta es la letra D. Excelente. Vamos con el número 15. Dice acá, el colchonero con su larga pértiga de membrillo sobre el hombro y el rostro recubierto de polvo y de pelusas, atravesó el corredor de la casa de vecindad, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. En el texto anterior, las frases nominales subrayadas, ¿qué son? Compleja, incompleja, compuesta, compleja, 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 incompleja. Qué interesante. Aquí me dicen la letra B. A ver, 15 la B. Vamos a ver. En primer lugar, el colchonero con su larga pértiga, acá contiene modificador indirecto. ¿Entendido? La segunda, de la casa de vecindad, es modificador indirecto. Cuando tiene modificador indirecto, es compleja. ¿Entendido? Ambas son complejas. ¿Entendido? Ninguna es compuesta. Por lo tanto, la respuesta, a ver si se rectifican un poquito, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta cuál es la respuesta? Exacto. La respuesta, en la número 15, es la letra C. Muy bien, pero se dieron cuenta, ¿ya? Hay que revisar, ¿cierto? Vamos ahora con la número 16. A ver, rápidamente. Número 16. Dice aquí, la respuesta, a ver. Lea el fragmento de Soledades de Antonio Machado y responda las preguntas 16 y 17. Vamos a ver, hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas. Los adjetivos que están subrayados se clasifican respectivamente como ¿qué? Especificativo, explicativo y epíteto. Especificativo, especificativo, explicativo. Especificativo, epíteto explicativo. Especificativo, explicativo, especificativo. Muy bien. Cuando un adjetivo es especificativo, se dice cuánto está después del sustantivo. Explicativo se dice cuánto está antes. Pero hay un gran detalle. A veces eso no obedece. ¿Cuándo es especificativo? Cuando la característica sea concreta, sea objetiva. ¿Cuándo es explicativo? Cuando la característica sea subjetiva o figurada. ¿Y cuándo es epíteto? Cuando es un rasgo que le pertenece sí o sí. Entonces, de acuerdo a ello, la respuesta sería la B. Especificativo. Sería especificativo y luego sería explicativo. Hoy tiene ya las sienes plateadas, se entiende que ya está anciano. Un gris mechón, o sea, acá no está de manera figurada, sino que tiene el cabello gris ya. Su frente es angosta. Y la fría inquietud de sus miradas. Según el contexto, eso sí es algo figurado, es explicativo. Por eso la respuesta es la letra B. ¿Entendido? A ver, ejercicio 17. Vamos a ir terminando, ¿sí? Por el tiempo. Sé que hay muchas preguntas, ¿no? Muchos asuntos por responder, pero vamos con la número 17. ¿Ya? Va a haber un seminario y ahí vamos a dar respuesta a todo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Respecto de las frases nominales, las sienes plateadas, un gris mechón y la angosta frente, señale el enunciado inadecuado. Recordemos que esto está en un contexto y el contexto se presentó en el ejercicio anterior. De acuerdo a ello es que se tiene que responder, ¿de acuerdo? Muy bien, ya, a ver. Tenemos acá lo siguiente. Me preguntan si un adverbio modifica un adjetivo. Sí, el adverbio modifica el adjetivo, así es. Muy bien, la respuesta, en este caso, entonces, ¿cuál sería? En la 17, la respuesta es la letra C. Los determinantes, artículos. Muy bien. A ver, sé que no la función. A ver, vamos a ver. Bueno, hay un desperfecto ahí. Entonces, la respuesta ahí es la letra C. ¿Entendido? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, en el ejercicio siguiente, 18, la respuesta, a ver, es la letra
es la letra D. Me preguntan por qué no. Lo que pasa es que estos ejercicios se resuelven, 17 y 18 se resuelven en base a el contexto que aparece en el ejercicio anterior, ¿entendido? Ya, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Y otro detalle, lo he mencionado, no necesariamente el adjetivo es específico porque esté el adjetivo después del nombre, o es explicativo porque esté antes. El requisito es que dé una característica objetiva para el especificativo y una característica subjetiva para el explicativo, ¿ya? Eso es muy importante. Así como el epíteto, no importa si va antes o después. Yo puedo decir dura roca, roca dura, sigue siendo epíteto. No importa la posición, ¿entendido? ¿Ya? En la literatura sí, ¿no? Se dice que va antes, pero aquí no. Aquí lo que importa es el significado que trasciende en la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver, la número 18 tiene como respuesta, por cierto, la letra D, ¿ya? 18 es D, ¿sí? Van verificando sus respuestas. 19 es C, ¿sí? 17 es la C, ¿sí? 17 es la C, 18 es la D, dedo, 19 es C, ¿no? Bastante C sale, ¿no? 20 es la letra A, ¿sí? 20 es la A, 21 es C, 22 es D, dedo, 23 también es dedo, y 24, 25 es C, ¿ya? Entonces, estas preguntas, como ustedes pueden ver, no es que tengan un truco en sí, sino que hay que recordar la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un gran detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos terminado, ¿sí? Estamos con el tiempo. Lo que pasa es que hemos contestado algunas preguntas, y cuando contestamos preguntas, como que ya el tiempo no nos da, ¿no? No nos da para poder explicar un poco más. Lo que sí les digo, ¿no? Me han comentado el grupo justamente que tenemos un seminario, ¿sí? Un seminario de repaso del lenguaje, de 9 a 1, creo, de 9 de la noche a 1 de la mañana tenemos un seminario, el viernes 25, me han confirmado el grupo. Entonces ahí yo voy a explicar en la pizarra justamente una serie una teoría, por lo menos, pienso hacer una teoría 2 horas por lo menos, de todo el curso, desde la comunicación hasta la oración compuesta, todo, prácticamente un repaso así súper, así con puntos así cruciales, luego solucionar ejercicios y poder explicar lo más que se pueda. ¿De acuerdo? Muy bien. El 25 me han dicho, no sé. Bueno, ustedes deben estar más atentos que yo, me imagino, en esto, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder contestar. Saben que yo siempre estoy dispuesto a contestar, sino que es el tiempo que nos juega una pasada. La vez pasada pudimos resolver 30 ejercicios, esta vez solo 25. Muy bien, gracias. No sé si el grupo va a decir algo, ya hemos terminado. John, baja. Grupo Ciencias. ¿Sí? Listo, maestro. Ya, ahí está, ya, muy bien. Ya está, gracias a ti, muy bien. Listo, maestro. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, damos por finalizada la clase de lenguaje a cargo del maestro Cristian Linares. En breves momentos estará ingresando a la sala el maestro Miguel Torres con el curso de trigonometría. Muchísimas gracias, maestro Cristian. Gracias a ustedes. Jóvenes, tienen 5 minutos de break.